En aquel entonces, y vamos a situarnos en el año 1987, una ciudad como Santander, 100 y pico mil habitantes, tranquila, nunca pasa nada. Y en ese contexto, allá por noviembre, el día 1 de noviembre, y lo publica el diario, que una vecina que tiene 66 años, Natividad Robledo, ha muerto de un susto, porque había supuestamente entrado gente en su casa a robar. La hija de Natividad dice que su madre ha sido asesinada, que no era una muerte natural y que además hay más casos que está pasando lo mismo. Y ahí tratamos de conectar otra muerte que existe en otra calle de Santander que ha sido anterior a la de Nati. Nati es 31 de octubre y nos pasamos a agosto de ese año, donde muere otra persona. Porque ahí ha fallecido otra persona por muerte natural, en este caso Margarita. Y contactamos con las dos familias. Y ahí entran en juego la hija de Natividad y el hijo de Margarita, que dicen a nuestras madres las han asesinado. Es cuando nos damos cuenta de que efectivamente había ocurrido fallecimientos que se habían considerado como muertes naturales y no lo eran. Al principio, pues investigar como cualquier otro homicidio. En principio no dan resultado, como es lógico y normal, porque no sabíamos por dónde enfocarlo, hasta que en el transcurso de los meses volvió a ocurrir otro caso que reunía las mismas características y que se consideraba que era el mismo patrón. Ya creíamos que estábamos ante la misma persona, el mismo autor. Es unido a que tuvimos conocimiento de que estaba en la calle un agresor sexual, ya conocido nuestro de anterioridad. ¿Y qué saltó? Saltó que estábamos ante un señor que se llamaba José Antonio Rodríguez Vega, que nació en diciembre del 57 y que, oh casualidad, cuando tenía 20 años, en octubre de 1978, es detenido por ser el violador de la moto. Se le condena a 27 años de prisión, de los cuales solo cumple 8, porque engaña a todos, porque consigue que su madre intervenga, que su mujer, Socorro, intervenga, convencen a las víctimas no violadas de que le perdonen. Se encaminaron las cosas y se llegó a la conclusión totalmente de que era esa persona a la que estábamos buscando. Al encontrar el nexo común entre ellos, entonces ya nos dimos cuenta que efectivamente estábamos ante un asesino en serie. Pues ese asesino en serie de ancianas tiene atemorizada a la ciudad de Santander. Los investigadores sospechan que ha podido acabar con la vida de una veintena de mujeres. El 19 de mayo de 1988, casi un año después de la primera muerte, la policía arresta al conocido como Mataviejas. Cuando acceden a su domicilio encuentran la habitación de los horrores. Son las 9 de la mañana. Buenos días. Vamos con una noticia de última hora. Según fuentes de la Policía Nacional, en los últimos meses han sido asesinadas varias mujeres de forma violenta en sus propios domicilios. Los agentes de homicidios están recabando información e interrogando a los familiares para tratar de dar con el asesino. Podría tratarse de un asesino en serie. Que nosotros presionáramos a la policía hacía que alguien tomara la decisión de más efectivos, más investigación, más presión, lo cual a ellos les venía bien. Ya ponemos cara al presunto sádico que tiene atemorizada a toda la ciudad y tiene atemorizada a la gente mayor que vive sola. Yo cuando llaman tengo un miedo espantoso, pero si llevo esta conmigo, la pongo hacia atrás y le clavo los testículos. Ha ido a 3 casas de 3 muertas. Ha estado allí de albañil.
coincide todo. Nos empezaron a coincidir determinadas cosas, como era que varias de las víctimas habían realizado obras en casa, concretamente habían cambiado las puertas de entrada. Y ahí la Guardia Civil dice, bueno, está claro, cruza con la policía normal a trabajar y consiguen una tarjeta de albañil. Él habitualmente lo que hacía era, se acercaba a esa persona a la que había vigilado, veía que persona mayor, va sola siempre, vive sola, él ya sabe que vive sola y se acerca a ella. Se entera que quiere hacer una chapuza, va, hace la chapuza, entra en casa, como él es cuaperas, fino, yo decía a veces es un pincelín, mira qué majo. Bueno, es ese mira qué majo fue la perdición para las pobres víctimas. A veces simplemente empezaban a charlar y de repente se intentaba sobrepasar con ellas. Si no le dejaban, automáticamente se abalanzaba sobre ellas, las asfixiaba al mismo tiempo que intentaba violarlas. Y en algún caso las viola post-mortem, con lo cual estamos ante alguien que es de verdad, o sea, es el horror de lo que puede ser un ser humano. Al final, las puertas blindadas que cambiaba nos abrieron la puerta para detenerle. Teníamos ya el domicilio, ya llevábamos varios días pendientes de localizarlo. Quiero recordar que el día 19 de mayo del 88, cuando salía de su domicilio, pues otro compañero y yo procedimos a su detención. Durante el camino a comisaría no abrió la boca para nada, ni se preocupó de preguntar cuáles eran los motivos, ni nada, como si no fuese con él. Él estaba convencido que a los 3 días, que es el tiempo que tenemos nosotros para pasar la jugada, pues que el juez le iba a dejar en libertad. Una vez que se procede a la detención, se solicita el mandamiento de entrada y registro. Van a la casa de los horrores, abren, y al abrir es el horror. Esa habitación roja, entera de rojo, cortinas rojas, paredes rojas, hasta bitter cash rojos puestos en las estanterías. Y ahí están su museo de los horrores y de los trofeos, de los fetiches, de lo que ha ido robando a las personas a las que ha asesinado y violado. En el transcurso de las conversaciones que tenemos con él, ante la evidencia de los hechos, pues ya empieza a reconocer parte. Esa medida que nosotros le íbamos dando información, cuando él reconocía así en tal piso, así en tal número, así esta mujer y tal. La policía hace un llamamiento, por favor, quien haya tenido personas mayores que hayan fallecido de muerte natural durante esta época, que se pasen por comisaría, porque queremos enseñarles objetos. Y así es como de 9 pasamos a 16, porque reconocen los objetos de sus familiares que habían muerto supuestamente de muerte natural. Las tapaba, las dejaba perfectamente colgadas como si fuese, sí, como si fuese de muerte natural, disimulando la cosa, ¿no? Muy hábil, muy hábil. Otra pregunta, ¿y los fetiches que sobran? ¿De quién son? Porque sobraban. ¿Y ese collar que sobra de quién es? Ahí fue cuando nos dimos cuenta de que nos estábamos moviendo ante un volumen mucho más grande de muertes. Pensamos que varias habían sido enterradas sin haber llamado la atención como muerte natural, ni a los vecinos, ni a la familia, a nosotros no, porque no tuvimos conocimiento de ello, claro. Consideramos que podemos movernos sobre 23 víctimas. Atentos ahora porque enseguida les vamos a contar el pasado oscuro del Mataviejas. Volvemos solo en un minuto. Seguimos. Durante el juicio, los abogados del Mataviejas tratan de convencer al juez de que José Antonio es un enfermo mental, pero los forenses toman su estrategia de defensa. Para ellos es un psicópata de libro. La Fiscalía pide para el acusado 432 años de cárcel por matar a 16 ancianas, pero el Mataviejas solo reconoce 15 de los 16 asesinatos, bueno, casi todos. ¿Por qué? ¿Qué hay en la mente del asesino? José Antonio Rodríguez va a juicio.
el asesino de ancianas va a ser juzgado, y oh casualidad, en la audiencia provincial, que está justo al lado de la casa en la que vivía, al lado de la habitación del horror. Creo recordar que el día de comienzo de las sesiones del juicio oral hubo incluso hasta una concentración de personas, porque el tema tuvo tanta resonancia mediática, y en una ciudad, insistimos, como Santander, una ciudad no grande, y que sí hubo una concentración de personas que protestaron abiertamente afuera del edificio de los juzgados contra las actitudes del señor, y la indignación colectiva de la sociedad para que esta persona fuese condenada al máximo que la ley pueda permitir, claro. Dicen que hay una historia personal detrás de todo esto, pero claro, es que José Antonio Rodríguez Vega empieza muy joven a delinquir, muy joven. Y sí que es verdad que parece ser, por la historia que hay, por lo que ha aparecido en prensa, que había tenido serios problemas con su madre, luego también con su primera mujer. Bueno, pues debía de ser algo en ese trasfondo psicológico que le perturbaba, pero desde luego para los forenses en ningún caso era justificador de sus actos. Él iba de gallito en el juicio, se enfrenta a todo el mundo, va de gallito, pero luego se va desmoronando, y sobre todo le puede la chulería. Al final, quiere decir que sí. En lo que se lleva mal con los forenses es que, oiga, ustedes me dicen que soy como soy si casi no han hablado conmigo. O sea, no es que le digan que es un chico, no, eso le da igual. O sea, él es un psicópata de libro. Muy sorprendente, porque él, bueno, negaba muchas evidencias que había ahí, justificaba actitudes monstruosas, las justificaba de manera muy sorprendente, diciendo que, bueno, que había sido provocado por esta señora, de que esta señora pues era una quedona. Él reconoció ciertos hechos, igual que reconoció los asesinatos, reconoció también los abusos, pero no en todos los casos. Y entonces hubo en 4 o 5 casos en el que se le absolvió de la acusación de abusos deshonestos, porque no había prueba suficiente para condenarle por ellos. Él distinguió unas víctimas de otras, y hay unas de las que lo niega. Yo esta señora no tuve nada con ella, luego sí hubo, porque se reconocieron objetos o pertenencias o cosas que sí evidencian que hubo relación. Y hubo otras en las que justificaba que esta persona pues había portado mal con él, o le había querido engañar, o le había querido no pagar. Igualmente también se le acusó de delitos de hurto y de faltas de hurto, porque todos esos objetos que se encontraron en su casa, pues obviamente se entiende que se los había llevado y que no eran suyos. De presunción de inocencia ampara al acusado. Mientras algo no sea probado, pues no te pueden declarar culpable. Y él no reconoció absolutamente todo de lo que se le acusaba. El juicio es muchas veces muy tenso, porque hay familias que... Hay uno en concreto, que yo creo que es el hijo, yo creo recordar que es el hijo de Margarita, que le dice: si te llego a saber antes que eras tú y te localizo, te corto el cuello. Le echa el tribunal, el juez del tribunal, José Luis Gil, le echa, que era el presidente del tribunal, de la audiencia provincial. Él se encara con las familias, las mira, porque él es chulo, él es altanero, él no es un personaje normal. En este caso, la defensa de Santiago iba enfocada a que fuese declarado enfermo mental, porque de esta manera, en lugar de haber cumplido en un centro penitenciario, habría cumplido en un centro psiquiátrico. Los forenses que intervinieron en el asunto, que no fue uno ni dos, fueron varios, determinaron que José Antonio Rodríguez Vega no era un enfermo mental, que era un neurótico que tenía unos impulsos sexuales, una agresividad sexual ahí contenida, pero que en ningún caso era un enfermo psiquiátrico y que por tanto era plenamente consciente de lo que hacía. Tenía el nivel de inteligencia y de voluntad
valorado por los forenses como para ser responsable de sus actos y ser condenado por ello. José Antonio reconoció 15 asesinatos y uno de ellos no lo reconoció. No sabemos muy bien por qué. Realmente, si tú lo piensas con una lógica nuestra, normal, entre comillas, pues no la encuentras. Me van a condenar por 15, ¿qué más da uno más? Pues quién lo sabe, porque era un hombre muy inteligente. Entonces, pues son cosas que desde luego se llevó él. Al final, en diciembre, 5 de diciembre, se lee la sentencia, 432 años, 128 millones de indemnización, 8 millones para cada una de las familias de las víctimas. Claro, el mismo día que contamos que le caen 432 años, contamos que va a cumplir 17. Aquí hay varias cuestiones que nos planteamos. Una de ellas es por qué le condenan a 432 años y solo iba a cumplir 17. Sí, muy fácil. Vamos a ver, una cosa es la pena nominal, los 400 y pico años. En el caso de los etarra también pasaba, ¿no? Los 300 y pico años que cumplían solo 30. Bueno, pues con el Código Penal del 73, que es con el código que se le condenó a este señor, el límite máximo de cumplimiento eran 30. Pero existía una cosa que eran las redenciones por el trabajo, que el Código Penal del 95 las suprimió. ¿Qué significa? Que si trabajabas 2 días en la cárcel, redimías 1. Por tanto, una condena de 30 años, ¿no? El límite máximo de cumplimiento, se reducía a 20 años. Y entonces a lo mejor sus primeros permisos podían ser a los 17. Su comportamiento Una era pregunta, bueno, Gaona, siempre echamos la culpa a las madres. Qué mala era mi madre que al final he acabado siendo un asesino en serie. ¿Qué perfil tiene? Bueno, de alguna manera lo que remeda, evidentemente, dentro de lo que es la psicodinámica, es aquel perfil de Alan Bates en Psicosis, salvando un poquito las distancias, que no es un psicótico. Pero tampoco nos confundamos con esto de trastorno neurótico, eso porque nos puede enredar. Tiene un trastorno de personalidad, una psicopatía del tamaño de una catedral y además una parafilia, lo que antiguamente se llaman desviaciones sexuales, que es la gerontofilia, es decir, ese gusto sexual por las personas ancianas. Pero vamos, un psicópata de libro con su altar, con sus trofeos, con todos sus... Y su fetichismo. Pues claro. Iba a cumplir 17 años, pero tampoco. Enseguida les vamos a contar qué le ocurrió al Mataviejas en prisión. Y les vamos a mostrar las confesiones que hizo a un periodista desde la cárcel. En directo en Código 10 estamos analizando los crímenes del Mataviejas. Fíjense, durante su estancia en prisión, el asesino en serie se obsesiona con una idea. Quiere que todo el mundo conozca su historia y eso le lleva a mantener correspondencia con un periodista. En estos escritos el asesino confiesa que mató a las ancianas para no acabar con la vida de su propia madre. Pero el día que esta información sale a la luz, el Mataviejas se siente traicionado y empieza a amenazar a la periodista con unas inquietantes cartas escritas en rojo. Pues hace ya 22 años yo trabajaba para un programa de televisión en el que se planteó, ¿no?, una serie de entrevistas para explicar la diferencia entre un enfermo mental y un psicópata. Entonces, como psicópata, escogimos al que en ese momento era el mayor asesino en serie de la historia de España que estaba vivo, José Antonio Rodríguez Vega. Él tenía una personalidad muy fuerte, mucho ego, quería que su historia se conociera y entonces no oculté la verdad. La forma de comunicarme con él fue escribir una carta y decirle que su historia no tenía que ser olvidada y que me la podía contar a mí. Pero la única forma de comunicarme con él era, pues eso, carteándonos y luego mediante llamadas de teléfono, pero yo no le podía llamar a la cárcel. Era él quien tenía que llamarme. Me llamaba en cualquier momento, a cualquier hora, y era un poco exigencia, ¿no? Quería que yo estuviera siempre ahí en el momento en que me llamara. Se llegó a obsesionar un poquito, ya no conmigo, sino yo creo que también con la oportunidad de que su historia se conociera. Todas las cartas, él las escribía todas a máquina.
y eso sí, las firmaba en rojo. Me mandó un libro de poemas y la portada era como una rosa, pero con muchos pétalos, con muchísima paciencia. Rodríguez Vega sentía un amor impresionante por su madre. Era una relación de amor-odio. Entonces a su madre le culpabilizaba del fracaso de sus dos relaciones. Con la segunda pareja vivían en su casa con sus padres y la madre no les tiró de casa. Y entonces ahí fue donde ya estalló todo. Él decía, yo maté a las ancianas para no matar a mi madre. Y dice, ¿cómo voy a matar a mi madre? Y una vez me dijo, le tendría que haber matado a ella porque muerto el perro se acabó la rabia. En los datos, en la sentencia y en los informes periciales se dice que él tuvo una relación cuando él tenía 8 años con una mujer de 50. Y yo se lo pregunto y su contestación es claro que sí, yo es que era muy macho. Y también dice, reconoce que se sentía atraído a su madre, que cuando mientras limpiaba, fregaba, se agachaba y entonces le veía por la ropa interior, pues en ese momento se sentía atraído. Pero él pensaba que era algo totalmente normal. Rodríguez Vega quería vivir de su historia cuando saliera de la cárcel. Según él, le había ofrecido hasta hacer una película en Hollywood. Claro, ahí yo no sé qué parte de cierto había y qué parte era, pues eso, sus ansias de grandeza, ¿no? Él tenía redenciones de pena, en parte por su comportamiento modélico en la cárcel. En el momento en que yo hablaba con él, estaba trabajando en la biblioteca y él decía que se llevaba genial tanto con funcionarios de prisiones como con otros presos. Después de estar 3 meses carteándome con él, el objetivo del reportaje se había conseguido y se emitió el programa. Nada, al día siguiente recibí una carta escrita en rojo en el que él me decía que le había traicionado y ahí es verdad, es cierto que sentí miedo. No se te olvide que estás en deuda conmigo y como sabes de sobra, yo no olvido jamás, y menos si se me hace daño. El 22 de octubre de 2002 trasladan al Mataviejas a la cárcel de Topas, en Salamanca, y allí ingresa en el módulo de presos peligrosos y empieza a presumir de que pronto va a salir de la prisión y que además se va a forrar porque va a publicar sus memorias. Pero tan solo 2 días más tarde, 2 internos atacan brutalmente al Mataviejas con pinchos carcelarios. Le asestan más de 80 puñaladas por todo el cuerpo y acaban con su vida. Pero el asesino en serie de Santander se fue siendo chulo hasta la muerte. Empieza un periplo por cárceles, sigue chuleándose en las cárceles de que él va a salir pronto y va a escribir memorias, va a escribir y que se va a forrar. Su posición vital dentro de la cárcel no cambia frente a la que vimos, por ejemplo, en el juicio. Él era altanero, miraba desafiante. Esa misma altanería, esa misma chulo hasta la muerte, pues exactamente, chulo hasta la muerte. Es lo que al final le lleva posiblemente a él a la perdición en la cárcel de Topas. Una vez que estás preso, cumple como preso y paga como preso. No vengas a perjudicar al preso. Y él se dedicaba a perjudicar al preso y a molestar al preso. La presidenta del Senado ya ha declarado vacante dicho cargo. Asimismo, la mesa del Senado, por unanimidad... Antonio llegó a Topas pues en el año 2002, creo que fue en octubre. Él tenía fama pues de seductor, de correcto, de muy educado,
pero llegó vanagloriándose, como siempre, pues de que, aunque le habían condenado a 440 años, él iba a cumplir nada mucho menos. Evidentemente motivó el odio entre sus compañeros más cercanos y lo metieron en un módulo que estaban los FIES, los clasificados como más peligrosos de Topas. Entre ellos estaba el Zanahorio, que era Enrique del Valle, Daniel Rodríguez Ovelleiro y Felipe Martínez Gallegos. Estos estaban en prisión por distintos motivos. En concreto, el Zanahorio, que es un poco el más destacado, estaba en prisión por robos a mano armada, por atentados e incluso por haber secuestrado a un funcionario de la cárcel de Herrera de la Mancha. Estaban en el patio de su módulo y fue cuando los otros internos decidieron tomar cartas en el asunto. Entonces fueron a por él. Al parecer le atacaron primero con unas piedras, unas latas, un calcetín que estaba lleno con tal, le dieron un golpe en la cabeza y luego se tiraron encima de él y con pinchos carcelarios entre el Zanahorio y Ovelleiro le pincharon por todo el cuerpo. El director de Topas, José Ignacio Bermúdez, lo definió como una escena dantesca cuando llegó, porque es que estaba completamente ensangrentado, tenía pinchazos por todo el cuerpo, incluidos los ojos. En la sentencia yo creo que eran 80 y pico pinchazos lo que constan, pero se hablaba de 113 exactamente. El Zanahorio tenía una obsesión constante con que el director de Topas le fuese a ver. Entonces, el día de los hechos, cuando José Ignacio llegó a prisión, justo se encontró con aquella escena dantesca completamente, el cuerpo del Mataviejas totalmente inerte y el Zanahorio ahí encima de él. Y miró para el director y, según él mismo declaró en el juicio, el propio director de Topas, le dijo: mira lo que he tenido que hacer para que vengas a verme. El Zanahorio hizo del juicio un show, su propio show, y él pues decía expresiones tales como mataba a una lacra de la sociedad, se vanagloriaba de haber acabado con su vida. De hecho, cuando ya le habían condenado y su abogado, el propio abogado del Zanahorio, pidió que se le redujese la pena al Tribunal Superior de Justicia, creo que fue, escribió una carta al tribunal diciéndole que no, que él quería cumplir la condena íntegra por haber matado al Mataviejas. A la salida del juicio, para que el fotógrafo que venía conmigo entonces pillara foto, claro, tuve que hacer que mirase para mí. Entonces le dije: ¿has sido tú el que ha matado al Mataviejas? Y dijo: sí, yo maté al Mataviejas. Los asesinos fueron condenados a 13 años de prisión: Enrique del Valle, el Zanahorio, Daniel Rodríguez Ovelleiro y Felipe Martínez Gallego, que fue condenado a 5 años solo como cómplice. Yo creo que es uno de los mejores ejemplos de que en este caso imperó la ley de la cárcel. El que le haya hecho esto, se puede decir, ¿no? O no se puede decir. Le doy mi enhorabuena. Y aleluya. Y me voy a tomar, cuando vaya a usar 2 cubatas, a salud de sus compañeros. De hecho, uno de los asesinos, Ovelleiro, después de matarle, se fue un cigarro tranquilamente porque decía que los funcionarios estaban todavía más nerviosos que él. Ovelleiro confesó en su momento que habían abusado de él cuando era un niño y que no soportaba ese tipo de gente. Entonces ya se lo había jurado en otra cárcel, ya le había dicho anteriormente que iba a acabar con él. Y le aplauden. Yo maté al Mataviejas y le aplauden. ¿Por qué le aplauden? Hombre, pues han hablado de la ley de la cárcel, porque todas estas señoras son el reflejo de las madres de los presos. Hay una ley en la cárcel, claro, una ley no escrita, pues, en fin, no escrita, que es, pues eso, las madres son sagradas, las hijas son sagradas y las mujeres son sagradas. Carlos, al final, son las novias. ¿Se pudo averiguar el número de víctimas por una estrategia muy inteligente de la policía? Pues mira, sí, la verdad es que fue una idea brillante. Muchas veces los investigadores, los policías en general, las ideas brillantes son los que sacan adelante en muchos casos, ¿no? Y en este en concreto, pues fue la exposición de todas las reliquias, de todos los objetos, de todos los fetiches que encontraron en casa de este hombre, que se expusieron y llamaron a todas
los familiares de las víctimas, que habían tenido personas mayores que habían muerto, para que los reconocieran. Fijaos que si desde aquí nos está viendo algún futuro policía que tenga en cuenta esto, esta serie de... Y discúlpame, ¿y cómo puede ser que no se detectase 9 muertes, por lo menos, no se detectaron por parte de los médicos forenses? Bueno, porque en principio las muertes en personas mayores, que seguramente muchas tendrían patologías, etcétera, lo único que se llamaba es al médico, el médico que está ahí en el distrito, en el ambulatorio, etcétera, que llegaría, así de sencillo, con un certificado de defunción, vería que no hay rastros de violencia, que no hay aparentemente nada sospechoso de visu, es decir, con la vista, y firmaría el certificado de defunción y aquí pasa. ¿Y en cada crimen decía que mataba a su madre? Sí. ¿Tenía fijación con su madre? Su madre supuestamente lo echó de casa, tenía fijación con ella por ese motivo, tenía un amor-odio. De hecho, él decía una frase así como: alguna vez los hombres hemos sentido ganas de acostarnos con nuestras madres, ¿no? Algo así, venía a decir, una frase aberrante desde mi punto de vista, pero refleja perfectamente ese tipo de perfil de parafilia sexual que tenía con su madre. ¿Y por qué el color rojo? La habitación de los horrores era rojo, la carta que él escribe al periodista, a la periodista también es en rojo. Es una obsesión, yo creo. Yo nunca lo he llegado a saber tampoco, mira que hemos tratado este tema, pero yo creo que cada asesino, cada psicópata tiene una fijación con algo. Yo creo que hay significados mucho más importantes que el rojo. Por ejemplo, ¿por qué guarda los objetos? Claro. Pues guarda los objetos porque cada vez que los mira, Se vuelve excita. a revivir lo que sintió matando a cada propietaria, O sea, que de más que un cada triunfo es porque también se excita. No, claro, rememorando lo que él revive, claro, y él se excita viendo el objeto de Cada la objeto propietaria. es un símbolo sexual. Claro. Y no solamente, seguramente los miraría, seguramente los tocaba. Eso Y es. me atrevo a aventurar que seguramente se masturbaba Sí, se excitaba tocando, con porque ellos. en ese instante revivía. Pero literalmente, además, el método de estrangulamiento, que era uno de los que utilizaba, justamente exige además un contacto, lógicamente, íntimo entre las ¿Alguna manos las y la violaba víctima. después de muertas? Las violaba. Claro, Las no violaba. olvidemos nunca que para un asesino en serie sexual de este tipo, la fantasía siempre va a superar a la realidad. Por tanto, llega un momento en que tiene que matar más. Gracias a todos, nos vemos la semana que viene aquí en Código. Gracias por estar ahí, les esperamos. Adiós.